De regreso en este segundo video donde trataremos lo que habíamos ofrecido en el video anterior y que es manejar las herramientas para dibujar nuestra estructura. En el video anterior seleccionamos una plantilla y aceptamos las distancias por defecto. Lo que podemos ver es el resultado de esa primera acción, que es una cuadrícula formada por una determinada cantidad de líneas en el eje X, Y y Z que ya habíamos definido y por donde ahora es posible trazar nuestro diseño. En esta parte, el programa nos permite realizar modificaciones a esta plantilla, en caso sea necesario o en caso nuestro diseño así lo requiera. Modificar las longitudes de los marcos, ingresar más líneas en el eje X o en el eje Y o en el eje Z es posible. Para ello, hay que hacer clic derecho en cualquier parte de la pantalla. Nos saldrá una ventana, aquí vamos a seleccionar la opción editar cuadrícula y finalmente en modificar sistema. Aquí podemos volver a ingresar los valores en el cuadro de líneas de cuadrícula rápida. Este acceso también lo podemos usar para visualizar qué longitudes ingresamos al definir la plantilla. La separación entre las líneas podemos visualizarla de dos formas: ordenado de acuerdo al eje de coordenadas o por el espaciamiento que hay entre cada línea. Se puede cambiar cualquiera de los espaciamientos o distancias haciendo clic en ella. Al hacerlo, toda la celda se sombreará de color celeste, digitamos el valor y luego hacemos clic en aceptar. También podemos agregar o eliminar líneas en cualquiera de los ejes haciendo clic en los botones que se encuentran al costado de cada cuadrícula, agregar o quitar. El otro valor es el tamaño de las burbujas, que es donde aparece la numeración de las líneas, que en este caso por defecto es de 1.25. Para completar este ejemplo vamos a agregar una línea al eje X, una línea al eje y aumentaremos el tamaño de la burbuja. Para finalizar y actualizar los cambios, damos clic en OK a las dos ventanas. Y como puede ver, la línea A, que estaba en el punto 0 del eje X, ahora está en el punto 3. Y por lo tanto la distancia o espaciamiento de A hacia B es 3 metros y no 6 metros como antes. También podrá notar que se ha incrementado una línea en el eje X y ahora aparece la línea E. Igual ocurre en el eje Y, donde ahora aparece la línea 5. Y si notará, las burbujas ahora son un poco más grandes. Ahora veamos las herramientas de dibujo que se encuentran al costado izquierdo o que también las podemos encontrar en el menú principal. 4 herramientas nos interesan por ahora. La primera es esta línea con 2 puntos en sus extremos y con la cual es posible dibujar marcos o cables, pero uno por uno. Para hacerlo hay que hacer clic en él y luego seleccionamos el punto inicial y el punto final de la línea donde deseamos ingresar el marco. Podemos continuar con el proceso hasta terminar de hacer el dibujo que queramos realizar. Para terminar hay que dar clic en el botón escape y concluir con esta herramienta. La otra herramienta que tenemos es este cuadradito punteado con un punto rojo en medio que sirve para dibujar varios marcos. Por eso se llama dibujo rápido de marcos. Para utilizarlo hay que hacer clic sobre él y luego seleccionamos las líneas en donde queramos poner los marcos. Esto es posible haciendo un clic sostenido y barriendo todas las partes donde aplicaremos los marcos. Luego tenemos la siguiente herramienta, que es esta cruz con un punto rojo en medio, denominado dibujo rápido de tirantes, con el cual es posible dibujar varios tirantes a la vez. Para ello, hacemos clic en él, nos va a aparecer una ventana con las propiedades, en donde tenemos la oportunidad de seleccionar la forma del tirante que deseamos aplicar.
Por defecto, el tirante que vamos a utilizar es X, pero si hacemos clic en esta ventana desplegable, podemos utilizar un tirante en forma de B invertida, de B o cualquiera de las otras dos opciones que usted puede probar. Hacemos un clic sostenido y barremos las zonas o cuadrículas donde deseamos aplicar los tirantes. Finalmente, vamos a usar esta herramienta denominada dibujo rápido de vigas secundarias, con la cual es posible dibujar una determinada cantidad de vigas en una o en varias cuadrículas según las seleccionemos, igual que el proceso anterior. En la ventana que nos aparece al hacer clic sobre esta herramienta, podemos cambiar la cantidad de vigas que deseamos poner. Luego haremos clic en la zona donde deseamos aplicar las vigas o barremos la zona donde deseamos aplicarlas. Finalmente, si queremos observar solo nuestro dibujo y ocultar todas las cuadrículas de la plantilla, que son las líneas que aparecen en color plomo, vamos a la opción Editar grilla y activamos la función Ocultar. Damos OK, aceptamos y como verá, el dibujo nos mostrará solamente los marcos que hemos dibujado. Con esto estamos listos para comenzar a desarrollar nuestro primer diseño. Así que los espero en el próximo video.